En los llanos de La Rioja vivía un gaucho rebelde, capaz de reunir en su figura las pasiones y las luchas de todos sus paisanos. Padrecito de los pobres, último general de la estirpe montonera. No pisó jamás suelo argentino un caudillo tan justo, generoso y sabio, que peleara con tanto coraje y perdonara con tanta grandeza. Sin embargo, en nombre de la civilización, fue perseguido y humillado como el peor de los bandidos. Esta es la historia del Chacho Peñalosa, de su vida heroica y de su trágico final, de cómo intentaron borrar su nombre de la historia y de cómo su mito sigue vivo siempre en el corazón de los riojanos. Pocos habrá quizás que conozcan una existencia extraordinaria, ese caudillo valiente, generoso y caballeresco. Peñalosa puede decirse muy bien que ha sido durante su azarosa vida una propiedad de la patria y de sus amigos. Ha pasado su vida en los campos de batalla, y la historia le consagrará una página sin mancha. José Hernández. El Chacho Peñalosa lo que hace es sintetizar en sí mismo, en su propia vida, en su muerte, todo lo que significó en la Argentina la violencia desencadenada sobre los humillados y ofendidos. De alguna manera, el Chacho es la representación, ¿sí?, de sus humillados por la propia historia, ¿no? El Chacho es uno de los caudillos más queridos, más entrañables para el pueblo riojano por sus dotes de bondad, de solidaridad. El hecho de que él estuviera tan cerca y tan consubstanciado con la masa popular hizo que esa masa popular se reconociera en él o lo reconociera como su jefe. Recordar al Chacho entonces es pensar en lo peor que puede producir la historia cuando busca avanzar en un sentido del interés de las minorías, cuando iza las banderas de la civilización, entendiendo que la civilización nada tiene que ver con los sectores populares, sino más bien lo contrario, con darle la espalda a todo lo que tenga que ver con los sectores populares. Un niño nace en La Rioja. ¿Qué destino ha de tener? Para defender su provincia, montonero habrá de ser. En el año 1798, cuando La Rioja todavía pertenecía a la corona española, en el pequeño pueblo de Guaja nacía el primer hijo de don Juan Esteban Peñalosa y Úrsula Rivero, un changuito de cabellos rubios, al que bautizaron Ángel Vicente. Era un hombre de una familia rica, dentro de lo que podría ser una riqueza en aquella época, ¿no? Su padre tenía cierta extensión de campos en los llanos de La Rioja. Niñito de pelo azul, changuito de ojos celestes, sosiéguese ya, mi niñito de ya, mi churito Ángel Vicente. El changuito Ángel Vicente fue criado por un tío sacerdote, quien le imprimió a fuego
el amor al pueblo y a la tierra, y le dio el nombre con el que iba a entrar en la historia, Chacho. Así Chacho se crió en los llanos, absorbiendo las costumbres y las luchas de los hombres de su tierra, una sociedad pastoril y modesta en la que abundaban las desigualdades. En la primera mitad del siglo XIX, La Rioja no llegaba a tener 50.000 habitantes en la totalidad de su territorio y era una de las más pobres, tanto porque la inmensa mayoría de su población tenía un acceso muy limitado a los recursos con los cuales sobrevivir, como porque sus élites, sus grupos gobernantes, los grupos de prestigio y posición, tenían fortunas muy modestas comparadas tanto, por ejemplo, con las de Córdoba o de Salta, como por supuesto con las de Buenos Aires. La sociedad de los llanos era bastante diversa. Tenías asentados más o menos ricos, criadores de ganado medianos, criadores de ganado pequeños, otros que eran llamados labradores y que eventualmente ellos vendían su fuerza de trabajo, eran contratados para los hacendados más grandes. La independencia de España no había cambiado mucho la situación de los hombres y mujeres de los llanos. Ya no eran explotados por los encomenderos de la corona, pero debían entregar los frutos de la tierra a los hacendados criollos. En toda La Rioja se vivía un clima permanente de tensión social entre los que sufrían y trabajaban y los que se creían con derecho a mandar. En los llanos de La Rioja la diferencia entre ricos y pobres estaba dada por unas pocas cabezas de ganado. Trae los cabritos, por favor, los animales son míos. Por favor, se lo pido. En una sociedad tan injusta, los humildes campesinos no tenían quien cuidara sus intereses. Fue por esa ausencia que surgieron los caudillos, jinetes rebeldes que defendieron con valor la causa de sus gauchos. Terminadas las guerras de independencia, se desató una feroz contienda civil entre las distintas provincias del país. Eran las guerras entre unitarios y federales, que pugnaban por dos proyectos de nación totalmente irreconciliables. La causa federal reclamaba hombres jóvenes y aguerridos. Fue en esos tiempos que el Chacho conoció a Facundo Quiroga, un carismático jefe militar que conducía a sus hombres a fuerza de coraje y audacia. La carrera política del Chacho Peñalosa comenzó a la sombra de Facundo Quiroga. Siendo muy joven se sumó a las huestes de Quiroga y fue escalando posiciones y ganando preeminencia dentro del séquito de Quiroga. Al lado de Quiroga, el Chacho demostró rápidamente un coraje y una capacidad militar que generaron el respeto y la admiración de sus compañeros de lucha. Ya se revelaban las características del futuro caudillo. Valiente y generoso, encarnaba los valores de antaño, de una época que se resistía a morir. Famoso dos batallas que libró Quiroga contra el general Paz y que las perdió Quiroga. Pero lo notable era el arrojo del Chacho, que a caballo enlazaba los cañones del adversario y los traía para su lado. Quiroga se convirtió rápidamente en el hombre fuerte del interior.
el único con la capacidad de unir a las provincias bajo una misma constitución. El Chacho era su oficial de mayor confianza, un guardián entusiasta y aguerrido de la causa federal. Él se formó en esa escuela, una escuela de lucha, de desafío prácticamente cotidiano y sobre todo de defensa de una autonomía, ¿no? Nosotros nos queremos gobernar por nosotros mismos, no queremos que vengan los doctores de afuera. Las clases terratenientes aprovechaban los periodos de guerra y convulsiones para mantenerse en el poder. Eran señores de horca y cuchillo que durante décadas hundieron en la pobreza y la sumisión a los paisanos. Pero algo estaba cambiando. Una nueva raza de líderes comenzaba a pisar fuerte en suelo riojano. En todos los rincones de la provincia comenzaba a sonar el nombre del Chacho. Jauretche, aquel que dice que el caudillo era el sindicato del gaucho. Y es una definición notable esa, ¿no? Porque hay algo de eso. El Chacho en sí mismo era el sindicato, ese sujeto social. Anda a buscar los cabritos. Baja el arma. El Chacho inspiraba autoridad y respeto en todos los hombres de La Rioja. Durante años, el Chacho fue el árbitro y el mediador de la sociedad en los llanos. Su palabra era ley en toda la provincia. Sus acciones la forma más efectiva de justicia que conocían sus paisanos. Los caudillos cumplían un rol protector sobre estos seguidores, que era la masa de la población rural, que, por ejemplo, no tenía en general acceso a la justicia o la capacidad de poder defender sus derechos por distintos tipos de conflicto. ¡Gracias, Chacho! ¡Y que Dios te bendiga!